Estás escuchando Relatable, un podcast sobre experiencias personales conducido por Lulú Mena. Soy Lulú Mena y como tú tengo una historia que contar. Tengo una historia relatable. Síguenos y no te pierdas un nuevo episodio cada semana. Soy Lulú Mena, los saludo desde la sala de mi casa a las 11 de la noche con 7 minutos y bienvenidos a este primer episodio de este podcast que si tú ya buscaste y encontraste a través de alguna plataforma digital, pues quiere decir que ya tiene algún nombre oficial, ¿no? Y en este primer episodio te quiero contar quién soy, cuál es la intención con esto. No se trata de ser un material más en redes que se pierda por ahí o ser un podcast de tantos que existen. Mucho menos se trata de buscar algo que hacer durante la cuarentena. Llevo aproximadamente 2 meses encerrada en mi casa, trabajando en línea, digamos, tratando de hacer los días lo más productivo posible. Pero también esto me ha servido para darme cuenta de muchas cosas que existían dentro de mí como persona que no conocía que tenía. Y eso ya lo platicaremos aquí en el podcast. Yo creo que todos nos hemos encontrado un poco más con nosotros mismos después de este confinamiento. Vamos como básicamente en el día 60, día 50 y tantos. Y cuando íbamos en el día 2, había visto por ahí en Facebook algún meme que decía día 50 y tantos de cuarentena. Y yo dije, imagínate que llegáramos al día 50 y tantos, está cañón, vamos en el día 2. Y sí, señores, efectivamente vamos en el día 50 y tantos. Y quién sabe cuánto falte, quién sabe. Ahora, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? O sea, puedes estar encerrado en un departamentito chiquitito o en un cuarto chiquitito. En lo personal, mi departamento es muy pequeño. O puedes estar encerrado en un lugar que tenga jardín y puedes salir y que te dé el sol y etcétera, ¿no? En mi caso, que el sol me dé en la cara es algo que cada vez recuerdo menos. De por sí este departamento es muy pequeñito y aparte de todo, no le da el sol porque está en la parte de atrás de un edificio. Entonces, todas las plantas que tenemos aquí se nos mueren. Digamos que tenemos que hacer muchos esfuerzos de nuestra parte. Bueno, estoy hablando en plural, porque en realidad mi novia tiene que hacer un esfuerzo brutal de su parte para mantenerlas vivas. Qué injusto, ¿no? Cuando hablamos en plural y uno no hace ni madres, pero bueno. Bienvenidos y gracias por esta maravillosa introducción. Siempre quise hacer esto, siempre quise tener mi podcast. Les quiero platicar cómo surgió esto. Queríamos abrir un espacio para platicar sin batallas, sin rodeos. Y les digo queríamos porque el año pasado la señorita Carmen Parroquín y Silvia Siu me dijeron que por qué no hacíamos un podcast. A fin de cuentas éramos muy fans de escuchar podcasts y teníamos muchísimas ganas de platicar de muchos temas que nos suceden como mujeres, como artistas y además también como miembros de la comunidad LGBT, porque a fin de cuentas tenemos otro panorama de las cosas en muchos aspectos. Eso es muy cierto. Yo en lo personal me puse a pensar las cosas y dije, soy muy fan de ciertos podcasts, pero hay muchas ocasiones en donde me gustaría contar mi historia. O sea, a fin de cuentas creo que hay mucha gente que se puede identificar con mi historia y con muchas perspectivas que tenemos de las cosas, ¿no? O sea, a fin de cuentas los miembros de la comunidad LGBT tenemos una historia distinta, cada quien tiene la suya. A mí me gusta mucho escucharlas todas. Me gusta mucho encontrar diferencias y similitudes y aprender de la historia de cada quien, porque la historia de cómo vives ciertas cosas o ciertas situaciones es muy distinta en cada una de las personas que conozco y que me la ha platicado. Entonces yo dije, ¿por qué no platicar nuestras historias y platicar, digamos, nuestra vida y no nada más de relaciones amorosas, de muchas cosas, de la existencia y de la vida? Entonces me pareció una muy, muy, muy buena idea y se me hizo muy divertido porque si algo me gusta en la vida, señores, es echar chisme. Entonces, quería abrir este espacio para hablarles de tú a tú, para hablarte, a ti que me estás escuchando, contarte mis historias, usar mi voz para expresarte cómo concibo los sueños, la vida, qué me trajo aquí, qué me hace seguir aquí. Siempre he expresado que en lo personal amo la vida. Soy amante de la vida, con sus altas y con sus bajas, con sus partidas de madre, con sus cuarentenas, con sus virus, con sus cosas y con sus recompensas maravillosas. Y quizá este podcast te ayude a saber que allá afuera hay gente que se cuestiona las mismas cosas que tú,
que también se equivoca, que también aprende todos los días. Y tal vez te puedas sentir identificado, o tal vez puedas compartirle este mensaje a alguien que lo necesita, o a alguien a quien en su momento le haría bien, ¿no? Escuchar que no está solo y que también hay gente que ha pasado por cosas muy similares a las suyas. Y bueno, te preguntarás, ¿quién demonios es Lulu Mena? ¿Quién demonios soy yo? Si es que es la primera vez que me escuchas, si es que no nos conocemos, me presento contigo. Yo soy Lulu Mena, soy mexicana, soy músico de tiempo completo, tengo 32 años, vivo aquí en la Ciudad de México, pero no soy de aquí, soy de Chiapas, llegué a vivir aquí hace 14 años y vine a estudiar mi carrera y desde entonces me quedé. Aquí me encontré a mí misma, aquí supe quién era, eso está muy cañón, aquí eché raíces y decidí ser una de las miles y miles de foráneos que empiezan a perder el acento sin darse cuenta y empiezan a hacer chistes de que si te pones un bolillo en el oído se escucha la Ciudad de México y criticamos sus quesadillas sin queso. Hasta que un día, lo creas o no, uno se empieza a cuestionar esa teoría de las quesadillas. Y ahí, nada más por el hecho de cuestionártelo, te das cuenta que ya eres un chilango más. Llegué aquí a la Ciudad de México a estudiar música. Yo estudié composición musical en una escuela al sur de la Ciudad de México. Y esa es una historia muy bonita que obviamente te voy a platicar en su momento, pero siempre soñé con estudiar música. Yo toco la guitarra desde los 14 años, empecé a componer mis canciones a los 15 y la verdad es que una cosa llevó a la otra, o sea, yo ni siquiera tenía pensado en la vida que yo iba a componer una canción, o sea, fue como una explosión de emociones, a fin de cuentas, tenía tanto que decir y tanto que expresar y siempre he sido una persona tan mala expresándome, o sea, pero brutalmente, no sé decir las cosas, no me sé explicar, nunca puedo ganar una fucking discusión en la vida. Y era tanta mi frustración de no darme a entender que yo creo que por eso empecé a escribir canciones. A los 15 años, cuando tienes un rush de hormonas en la cabeza y te estás volviendo loco y le quieres decir a alguien que lo quieres, yo estaba tan enamorada en ese momento, o sea, tenía un crush tan fuerte que así salió una canción un día que agarré mi guitarra y le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y después de esa canción salió otra y básicamente componía una canción diaria y así empezaron a salir un montón de canciones y me di cuenta que eso era lo que quería hacer toda mi vida. Ya después habrá un momento para contar la historia con sus detalles más completos, ¿no? Que es perseguir un sueño y cómo se volvió realidad. El chiste es que llegué a vivir aquí a la Ciudad de México y ya tengo 14 años aquí y soy una persona muy feliz dedicándome a lo que más me gusta hacer en la vida, que es componer canciones, y es desde que me despierto hasta que me acuesto, todo es música. Eso está padrísimo y eso me hace muy feliz. Además de ser músico, soy cristiana y soy bisexual. Y sí dije esas dos cosas en la misma frase. De hecho, ahorita que te empecé a contar que a los 15 años tenía un rush de emociones y estaba perdidamente enamorada de alguien. Estaba enamorada de un chico que a fin de cuentas fue mi primer novio y me cambió la vida. Se llamaba Lalo. Y sí, la verdad es que estaba completamente enamorada de él y yo a los 15 años empecé a andar con Lalo. Fue mi primer novio, duramos 2 años, no es tanto, pero para tener 15 años pues es un gran porcentaje de tu vida en ese entonces. Y él fue mi primer novio y mi primera novia la tuve a los 21. A los 21 me di cuenta realmente que esa puerta se podía abrir. Y no fue la primera inquietud que tuve. Yo creo que por ser cristiana uno nunca considera que eso puede llegar a ser posible, o sea, que te pueden llegar a gustar las chicas o te puede llegar a gustar alguien de tu mismo sexo. Entonces digamos que sí, yo veía chavas que se me hacían muy guapas, pero yo decía, es que eso no puede ser posible. Y cuando llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, digamos que con ese rush de libertad y de que no estaban los papás y de que a fin de cuentas estaba un poco lejos o muy lejos, quieras o no, hay una parte de ti reprimida que empecé a ser como más yo misma. O sea, empecé a decidir por primera vez en mi vida qué fregados quería hacer. Porque antes todo lo decidían por mí, ya fuera mis papás, la gente, la religión, lo que fuera. Entonces yo empecé a decidir por mí misma y cuando pruebas esa sensación de que, ok, a ver, voy a decidir, hoy voy a salir y tú lo haces y tú lo decidiste y lo llevas a cabo, es como adictivo, ¿no? Te sientes demasiado libre. La gente que deja de vivir con sus papás a esa edad, a los 18, 19, entiende de lo que estoy hablando. Entonces digamos que empecé a sentir algo por una chava y me empezó a gustar mucho y me empezó a tirar la onda, algo que no es tan común que suceda porque por mucho tiempo viví en la friendzone. Entonces digamos que con esta chava empecé a sentir una atracción muy cañona y empecé a darme cuenta que
me gustaba. O sea, y que me emocionaba muchísimo recibir mensajes en mi celular de ella. Y lo más cañón de todo esto es que toda esta situación ocurrió, y esta emoción y el crush y el platicar y fulanita se ha conectado porque usábamos en ese entonces Messenger. Todo esto sucedió mientras yo tenía novio. Y tenía novio de tiempo atrás, porque esta es otra historia. Porque a partir de los 15 años que empecé a andar con este chavo con el que empecé a escribir canciones, a partir de ahí, básicamente siempre he tenido novio o novia. No soy una persona que tampoco me considero que no pueda estar sola y que por eso necesito estar con alguien, pero me gusta mucho compartir y me gusta mucho enamorarme y darlo todo. Entonces, todo esto sucedió mientras yo tenía novia. Entonces, imagínate ese cambio como de ¿qué chingados está pasando? O sea, es neta que esta vieja me está gustando, no puede ser posible. Me empecé a dar cuenta de eso, ya que era una posibilidad, porque la otra persona me correspondía. Además de todo, esto empezó a suceder a los 21 años. Y desde los 21 años que tuve a mi primera novia, ya les contaré la historia, porque dices, ¿qué pasó? ¿Dejaste tu güey o qué onda? Eso es para otro podcast. Entonces, a partir de ahí, no fue fácil para mí. O sea, por el tema de la religión y por el tema de cómo ocurren las cosas en ese momento, no es nada sencillo. Me tardé años en salir del closet. Me gusta mucho contarlo que mi salida del closet fue como una cebolla, o sea, fue como por capas. Lo principal fue aceptarme yo misma, entender que no estaba haciendo algo malo, yo misma cuestionarme y yo misma aceptar que no tenía nada que esconder, que no tenía nada de qué avergonzarme, porque sí pasé por eso y sí sentí mucha vergüenza. Un día fui a la iglesia, para no hacerles el cuento largo, a llorar y a pedir perdón porque me sentía repulsión por mí misma. Entonces, la primera salida del closet fue conmigo. Después, fue con mis amigos. Me acuerdo perfectamente cuál fue la primera persona a la que yo le conté. A mi mejor amigo con el que vivía, que era mi roomie, no le conté. Me daba vergüenza. O sea, y tenía muchísima pena de contarle. Entonces, está cabrón, digamos, cómo uno esconde las cosas, cómo uno puede esconder esas cosas, ¿no? Ahorita que lo pienso es como, ok, andaba con esta chava, estaba enamorada hasta el cuello de ella, pero en público no te puedes dar un beso, no le agarras la mano. En público son amigas, ¿no? Y se hacen pendejas cuando les preguntan del novio y hasta fingen que les gusta un güey. O sea, ahorita me parece inconcebible, pero lo viví. Yo pasé por eso y entiendo que mucha gente esté pasando por eso en ese momento y entiendo lo frustrante que es y lo raro y lo awkward que se puede llegar a poner. Entonces salí conmigo del closet, después salí con mis amigos y empezó a ser un grupito muy chiquito de personas y después sales con todos básicamente, menos con tus papás. O sea, a fin de cuentas con los papás y con la familia es lo último. Tengo 32 años y yo le dije a mi mamá que era gay a los 30, casi por cumplir 31. Y salió esto porque se detonó a fin de cuentas, porque uno dice, los papás no son tontos, los papás no se hacen güey, los papás saben todo el tiempo. Pero te puedo platicar que yo he tenido una relación de casi 7 años y he vivido con esa persona sin salir del closet con mis papás. ¿Cómo? Pues como Sandra Bullock en Bird Box. Tal cual, ellos. Así, con una venda en los ojos muy cabrona que no se pueden quitar. Y eso está cañón. Y eso lo he vivido también. Entonces, mi salida del closet, ahorita tú me puedes ver en redes sociales muy open. Puedo subir fotos con mi novia y puedo expresar públicamente que la quiero y que estoy enamorada de ella y X cosa, pero eso no se hace de un día para otro. Para mí no fue así y yo creo que uno toma ese tipo de decisiones por miedo. Entonces el miedo está latente y eso no te deja expresarlo y no te deja salir. Y de los 21 a los 30, 31, digamos 10 años, por capas, uno va saliendo y va saliendo y va saliendo del closet. En mi caso, hay gente que lo hace de un día para otro, hay gente que tiene esos huevos de decirle a sus papás, pues así soy, me apoyas o me voy, y qué huevos. Y admiro a esa gente muy cañón. Yo no lo tuve, ¿sabes? O sea, yo no tuve ese valor. Y me sigue dando mucha pena, lo acepto, hablar con mis papás sobre esos temas. Está cañón. Y respecto a la religión, pues sí. La verdad es que sí creo en Dios, sí sigo siendo cristiana, me considero cristiana, no soy una persona muy de ir a la iglesia, la verdad. Honestamente, quiero reconocer que me cuesta mucho trabajo. No perdonar porque no me hicieron, o sea, no es como que alguien llegó y me hizo algo,
pero me cuesta mucho trabajo volver a un lugar que me hizo sentir mucho tiempo que yo estaba mal y que me hizo sentir culpable por estar enamorada de alguien y por sentir cosas increíbles y me hizo sentir culpable por ser feliz. Entonces sí reconozco que me cuesta mucho trabajo regresar y estar en un ambiente de iglesia me cuesta trabajo, pero yo creo en Dios y le pido cosas y le agradezco todos los días por lo que tengo. Eso no ha cambiado para nada. Religión y homosexualidad es otro tema de este podcast que vamos a tocar después, donde te voy a contar más a fondo esta historia. Y para platicarte un poquito más el panorama, pues actualmente tengo novia, tengo una pareja muy estable. He andado tanto con hombres como con mujeres. Soy de relaciones largas por lo general. He tenido vicios, los he abandonado. Nunca han sido cosas fuertes. O sea, a fin de cuentas no soy una persona de drogas, pero sí he tenido, digamos, patrones en mi vida que he tenido que esforzarme a romper para poder ser feliz y para poder salir de ese estereotipo, poder salir de la teoría de Freud, básicamente, errores que cometen nuestras generaciones pasadas que están en nuestros genes y que quieras o no, se detonan en algún momento. Entonces, vicios como la infidelidad, por ejemplo, como el patrón de ponerle el cuerno a mis parejas, lo he tenido que romper. Lo rompí en algún punto y me siento muy orgullosa de eso. Fumé tabaco por 10 años, muchísimo, a un nivel estratosférico. Mis pulmones no creo que estén al 100%, la verdad. Y también, o sea, yo me sentí en una cárcel, pensé que jamás en la vida iba a lograr, digamos, salir de ahí, pero a fin de cuentas lo logré hacer y con muchísimos huevos. Cuando uno llega a vivir lejos de sus papás, empieza a probar básicamente todo. Volvamos al tema de tomar una decisión y darte cuenta que tú por primera vez la tomas. Digamos que en esa época universitaria, estar lejos de los papás, living la vida loca. O sea, me tatué, me hice un piercing, sí probé las drogas, empecé a fumar, le empecé a corresponder a esta chava. Todo lo que está políticamente incorrecto en tu familia, ¿no? En tu casa, o sea, todo por lo que gritarían tus papás si lo vieran, todo eso lo hice, todo. Bueno, no todo, pero algunas cosas. Y pues eso está cañón. Me ha tocado ser alumna. Yo llegué aquí a la Ciudad de México a ser alumna porque llegué a estudiar mi carrera y ahora soy maestra, y soy maestra a nivel superior. Además de enseñar lo que sé, me gusta mucho inspirar a la gente. Eso yo creo que es de las cosas que más me gustan en la vida. Me gusta mucho enseñarle a mis alumnos que son universitarios y que se quieren dedicar a la música, enseñarles cómo aprendí lo que sé en primer lugar en mi carrera y doy una materia que me fascina, que era mi materia favorita en la escuela, que se llama entrenamiento auditivo. Entonces, además de enseñarles lo que sé, pues me gusta mucho motivarlos. Los regaño mucho, obviamente, cuando también de repente veo que no le echan ganas o que quieren las cosas demasiado fácil o de un día para otro. Pues sí soy ese tipo de maestra que les echa un discurso inspirador, motivador, muchas veces una cagotiza. No es cierto. pero sí me toca ser consejera, psicóloga, me ha tocado ser terapeuta motivacional de mis alumnos y eso me gusta mucho platicar con la gente, me gusta mucho contarles mi historia, me gusta mucho que no tiren la toalla o que también despierten, que se den cuenta, que abran los ojos, que las cosas no se hacen de un día para otro, o sea, no funciona así. Soy cantante, me dedico a escribir, lo que más me gusta en el mundo es escribir canciones, vivo de la música desde hace ya algunos años, no fue fácil empezar a hacerlo, me costó la vida, hoy que es una realidad me mantiene lo de mi carrera, con mi proyecto personal y además el dar clases me mantiene día a día en un constante flujo de gente muy cañón, un flujo de gente muy grande. Cada año que pasa conozco aproximadamente entre 200 y 300 personas nuevas. Para mí es lo normal y para mí de repente uno piensa que son cosas que suceden y que todo el mundo le pasan, pero no, o sea, y me di cuenta de eso cuando una de mis mejores amigas me dijo, güey, en mi oficina veo a 4 personas todos los días. Creo que el estar en constante flujo de gente tiene cosas muy cool y tiene sus pros y sus contras. Hay veces que te engentas, hay veces que no quieres ver a nadie, hay veces que te vuelves un poco solitario cuando tienes oportunidad, no quieres salir de tu casa y estar pues viendo Netflix con tu novia en la cama. Esa parte de engentarte es una cosa y la otra cosa buena es que tienes demasiadas historias que contar y demasiadas cosas nuevas que conocer. Y nunca te aburres, o sea, la vida es una montaña rusa y todos los días llegas a casa con algo nuevo que contar y eso está increíble y eso me gusta mucho. Yo creo que, o sea, me gusta tanto inspirar a la gente y además hacerla reír que yo creo que si no fuera músico, si no me dedicara a cantar,
Si no existiera Escarlata, que es mi proyecto, me gustaría mucho ser escritora o ser comediante, porque me encanta inspirar a la gente y me gusta mucho también hacerla reír. Yo creo que son las dos cosas que más me gustan en la vida. O sea, levantarte, abrirte los ojos, decirte algo que te haga pararte ese día y decir, a huevo, o sea, sí puedo, regresarte el ánimo y también hacerte cagar de la risa. Estar en ese flujo de gente tan grande me ha llevado a pensar que entre tantas pantallas, tantas redes sociales, tantos modelos aspiracionales, falsos estilos, yo creo que se ha vuelto más difícil encontrar algo real en las plataformas. Y yo quiero hablarte a través de este podcast desde el punto de vista humano. Hay muchas experiencias y muchas situaciones en las que yo no voy a ser especialista en el tema. Yo no soy especialista en esos temas, pero te voy a hablar como alguien que lo ha vivido y como alguien que quiere platicar una historia y saber también cuál es la tuya. A mí me interesa escuchar la tuya, me interesa que me la cuentes. Me encanta conocer a la gente, me encanta la forma de pensar de cada persona. O sea, me gusta mucho saber cómo fue tu experiencia en esas cosas y creo que para eso es este podcast. Te quiero hablar desde el punto de vista de un ser humano. Vamos a tener de repente algunos invitados en algunos temas, es lo ideal, pero quiero que esto sea realmente un área, un micrófono libre en donde te pueda hablar acerca de experiencias que me ha tocado vivir como tu amiga, como la chica de al lado, como tu vecina, que lleguemos a contarnos nuestras historias y hacerte sentir mejor, hacerte sentir que no estás solo desde el punto de vista real de un ser humano. Entonces, pues ya les spoileé algunas cosas de las cuales vamos a hablar. Espero que nos estemos escuchando, no viendo, porque pues gracias a Dios, una de las ventajas que tiene grabar un podcast es que lo puedo hacer en pijama sin maquillarme desde mi casa. Eso está increíble. Y nada, bienvenidos a este show. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo, darle una manita para arriba, un corazoncito. Yo soy Lulumena. Nos vemos en la próxima.